Ok, muy buenos días. El día de hoy nos toca ver la unidad 19 que corresponde al tamiz genético, en donde a lo largo de la plática analizaremos las distintas estrategias que actualmente existen para detectar de manera oportuna algunas de las enfermedades que vimos durante el curso. En la medicina, una de las estrategias que se utilizan es la prevención, y esta guarda importancia porque a través de diferentes formas podemos adelantarnos a la aparición de alguna condición y de eso preservar la salud de los individuos. En el campo de la prevención existen tres niveles: la prevención primaria, secundaria y terciaria. Como ejemplo, en las enfermedades genéticas o congénitas de la prevención primaria, tendríamos la administración de ácido fólico preconcepcional para la prevención de defectos de tubo neural. Es bien sabido que la administración preconcepcional de 400 microgramos de ácido fólico todos los días desde 3 meses antes de la gestación puede disminuir el riesgo de un defecto del tubo neural en el producto hasta en un 70%. Con relación a la prevención secundaria, en cuanto ya no podemos evitar que se desarrolle alguna malformación o alguna condición, se puede llevar a cabo una intervención fetal o una cirugía fetal con la intención de disminuir las alteraciones que pueda provocar esta malformación. Y a nivel de prevención terciaria, el tamiz neonatal viene a ser el ejemplo que nos permitiría la identificación temprana de algunas condiciones como los errores innatos del metabolismo. La genética o las condiciones genéticas es algo que vamos a ver a lo largo de la vida. Si hablamos desde antes de que ocurra la concepción, desde antes de que ocurra la implantación o la formación de un gameto, de un feto, tendríamos que en las técnicas de fertilización asistida pudiéramos comenzar con que se haga un tamiz de personas que tengan antecedentes de alguna condición genética en la familia y de esa manera poderles ofrecer una alternativa con la cual pudieran tener un hijo, tener familia, que no presentara la condición. También puede ser utilizada para las personas donadoras de células germinales para llevar a cabo la fertilización asistida con donación de óvulos o de espermatozoides, también para asegurar que el producto de esta técnica vaya a ser de condiciones normales o sanas. Cuando hablamos de genética prenatal, hablando particularmente de tamiz, pues ya mencionamos en alguna clase previa acerca de los marcadores séricos, el ultrasonido, y utilizar algunas técnicas que son más invasivas como la amniocentesis o la biopsia de óseas escoriales que se consideran ya métodos diagnósticos. Dentro del tamiz neonatal podemos hacer la búsqueda intencional de aquellos pacientes que pudieran estar en riesgo de desarrollar un error innato del metabolismo o alguna otra condición genética. Y en la vida de infantes, adolescentes o adultos es donde podemos utilizar de nuevo el tamiz de portadores en individuos presintomáticos, lo cual nos puede ayudar a predecir cuál es el riesgo de esa persona de desarrollar una condición e incluso nos puede ayudar la genética y la genómica para desarrollar terapias dirigidas que mejoran la calidad de vida de los pacientes y llevar a cabo una medicina más individualizada. Por definición, un tamiz es la identificación presuntiva de una enfermedad aún no reconocida mediante pruebas, exámenes o cualquier otro procedimiento que se pueda hacer de manera rápida. Con una prueba de tamiz podemos identificar o seleccionar personas que aparentemente están sanas, pero que pueden tener una condición de aquellas que realmente no la presentan. ¿Para qué queremos hacer una detección temprana? Pues cuando hacemos una detección temprana nos va a permitir hacer una intervención oportuna con el objetivo de disminuir la morbilidad, la mortalidad o la discapacidad que esta condición pudiera ocasionar. Además, con el conocimiento de esta situación se puede romper la cadena de transmisión de nuevos casos y la mayoría de las veces, dado a lo que se puede detectar mediante estas técnicas de tamiz, generalmente resulta costo efectivo. En realidad el tamiz es una estrategia que puede ser desde que se puede iniciar desde que se tiene al paciente enfrente en el consultorio. Se puede empezar desde que se hace la historia clínica, desde que se realiza el examen físico,
lo cual nos conlleva a realizar algunas pruebas de laboratorio para tener una probabilidad diagnóstica. ¿Qué quiero decir con esto? Que un tamiz desencadena un algoritmo diagnóstico para llevar a cabo intervenciones preventivas. De tal manera que para una buena prueba de tamiz, esta debe ser simple, rápida, económica, segura, disponible y aceptable. Pero déjenme les comento de que las pruebas de tamiz no nada más son para las enfermedades congénitas o genéticas, sino también existen tamiz para enfermedades comunes, que si bien algunas de ellas pudieran tener una base genética. Vamos a poner unos ejemplos. Todos ustedes han oído hablar del frotes de Papá Nicolau. ¿Para qué sirve? Piénsenlo. Una glucosa en ayuno, ¿para qué sirve? Buscar sangre oculta en heces, tomarle la tensión arterial al paciente cuando llega al consultorio, la densitometría ósea, el antígeno prostático, un PPD, una mamografía. Si contestaron que el frotis de Papá Nicolau es para una detección temprana de cáncer cervicuterino, la glucosa para una detección temprana de intolerancia a los carbohidratos o una diabetes mellitus que no ha dado síntomas, la sangre oculta en heces para cáncer de colon o la medición de la tensión arterial para el paciente hipertenso que todavía no tiene síntomas, o una densitometría ósea que nos revela una osteopenia o una osteoporosis, el antígeno prostático para cáncer de próstata, el PPD para tuberculosis, la mamografía para cáncer de mama. Si estas fueron sus respuestas, están en lo cierto. Pero todas estas son estudios, exámenes, estrategias como la simple medición de la tensión arterial que nos van a permitir detectar de manera oportuna y seleccionar a aquel individuo que está en riesgo de desarrollar una condición. La historia clínica como tamiz es un ejemplo muy importante. Si ustedes hacen una historia clínica, y todo mundo debería de agregar en la historia clínica un árbol genealógico, y ustedes detectan que su paciente que fue a consultar por una gastroenteritis o por una gripa, que dentro de sus antecedentes hay diferentes familiares de primer grado, segundo grado, que tienen cáncer de mama y que se presentó antes de los 40 años, están frente a una mujer que tiene un alto riesgo de presentar un cáncer de mama y deben de sospechar un cáncer hereditario familiar. Y ustedes saben que hay genes de riesgo que pudieran estar presentes y se pueden tomar ya decisiones informadas sobre qué hacer al respecto en caso de que esa mujer sea portadora de alguna de estas variantes de los genes. Es bien sabido también una estrategia que se utiliza para el cáncer de mama, el tratamiento de cáncer de mama, la mamografía, que se recomienda de manera anual a arriba de los 40 años de edad. Y en caso de que hubiera antecedentes, pues entonces hay que recomendar que la mamografía se haga antes de los 40 años de edad. Aunque recientemente se ha recomendado que ya la mamografía no se realice antes de los 40 años, no se hace una práctica universal, sino que debe ser bianual por arriba de los 50 años. ¿Por qué? Pues por varias razones. Uno, porque se está exponiendo a radiación la mama, la mamografía produce radiación. Dos, porque cuando sale una tumoración, pues se produce estrés, angustia en la mujer que la presenta. Y obviamente, pues esto a veces conlleva a procedimientos invasivos. Sin embargo, es una práctica costo efectiva que puede detectar condiciones tempranas que pueden salvarle la vida a la paciente. En el caso de cáncer de colon, pues existen diferentes estrategias. La colonoscopía es el estándar de oro. Y entonces aquí la edad recomendada para hacer la colonoscopía se dice, bueno, arriba de los 60 años. El cáncer, como muchas otras enfermedades, son enfermedades de la edad. Sin embargo, si ustedes hacen la historia clínica y se dan cuenta de que ese paciente tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, sobre todo el que está relacionado a la formación de pólipos, entonces, pues ese paciente requerirá de hacerse un análisis más temprano y probablemente hasta una búsqueda de genes responsables como el APC. De tal manera que existen distintos criterios para llevar a cabo un tamiz. Primero, que conozcamos bien la enfermedad, que sepamos qué vamos a obtener con la prueba que estamos realizando, que sepamos cuáles son los alcances que tiene esa prueba, que exista un tratamiento para la enfermedad y algo que es bien importante es considerar si esto es costo-beneficio. Ahora bien,
Vamos a entrar ya al tamiz para condiciones genéticas. ¿Cuáles son los tipos de tamiz genético que existen? Ya lo hemos mencionado: portadores, el tamiz preconcepcional, el tamiz prenatal y el tamiz neonatal. El tamiz preconcepcional es cuando las parejas deben de acudir de manera espontánea a solicitar un consejo antes de iniciar un embarazo. ¿Qué quiere decir? Una pareja planea su embarazo, pide asesoramiento, independientemente de que tenga o no tenga antecedentes de condiciones genéticas en la familia. Sin embargo, si las hay, pues con mayor razón se debería de buscar ese asesoramiento. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que más del 50% de los embarazos son no planeados. Y hasta que nace el bebé con una condición, entonces se busca y resulta que sí había antecedentes en la familia. O, en el otro caso, cuando acuden por antecedentes de pérdidas gestacionales o antecedentes reproductivos, como el padecer una enfermedad, o que la madre padezca una enfermedad crónica, una madre que tiene diabetes o una madre que tiene alguna enfermedad de base, puede tener mayor riesgo de tener un bebé con una alteración. El tamiz preconcepcional va dirigido a detectar portadores. En poblaciones con altas tasas de consanguinidad, de hecho, existen programas de tamiz específico que se ofertan de manera premarital para que puedan ellos saber cuál es el riesgo que tienen cuando se están uniendo a una pareja que también pudiera ser portadora, particularmente en el caso de las hemoglobinopatías en poblaciones del oriente. Las indicaciones para este tipo de tamiz pues puede estar también basado en que portadoras puedan tener cierto grado de manifestación clínica, algunas anomalías bioquímicas o algunos marcadores polimórficos del DNA. Algunas de las enfermedades que pueden ser susceptibles de ser consideradas para la búsqueda de portadores está el Tay-Sachs. El Tay-Sachs es una enfermedad grave que es una encefalopatía neurodegenerativa fatal en la niñez y que es más frecuente en los judíos ashkenazí. Ya desde el año 2002, la búsqueda de esta condición se incluye en poblaciones que no son judías, ya que se presenta con una frecuencia superior a 1 por 1000 nacidos vivos. Otra de las condiciones que también es susceptible de buscar portadores es las hemoglobinopatías. Más o menos el 4.5% de la población global llegan a ser portadores de alguna de estas enfermedades. Y la frecuencia de portadores sanos puede variar de 1 en 4, o sea, del 25% hasta el 40% en poblaciones asiáticas. La fibrosis quística es otra condición cuya prevalencia puede ir hasta 1 por cada 3.500 recién nacidos vivos en poblaciones caucásicas, mientras que en nuestro país la frecuencia o la prevalencia de esta condición es de 1 por cada 10.000 aproximadamente recién nacidos. Como sabemos, las enfermedades autosómicas recesivas, su frecuencia depende del número de portadores. La frecuencia de portadores para la fibrosis quística varía de acuerdo a las distintas poblaciones de 1,25, 1,35, 46 o 58. De tal manera que todavía existe un debate con relación a si se debe de considerar ofrecer a la población una prueba de portadores para esta condición. Porque por otro lado, para llevar a cabo el análisis de las mutaciones, pues se establece que hay paneles que tienen las mutaciones o las variantes patogénicas más frecuentes para ciertos grupos poblacionales, pero esto no se puede extrapolar para otros y por lo tanto la secuenciación se considera que sería la forma más adecuada para hacer la búsqueda de portadores, lo cual resulta ser más costoso, pero de esa manera se pudiera determinar aquellas poblaciones que no se encuentran todavía en estos paneles, ya que a la fecha se consideran que hay más de 2.000 variantes patogénicas para este gen. La atrofia espinal muscular es otra condición que también existe debate acerca de la búsqueda de portadores de esta condición y se ha visto que puede ser tan frecuente como de 1 en cada 23 individuos o hasta 1 en 66, que es más o menos lo que anda aquí en el estado de Nuevo León. El X frágil, que es una condición ligada al X
y que es la principal causa de retraso mental heredada, que se debe a repetidos o una expansión de repetidos EGG. También la búsqueda de portadoras es algo que se ha estado analizando, pero recientemente las guías del American College of Medical Genetics no recomiendan la detección de portadoras por las dificultades que puede haber en el asesoramiento, en la educación acerca de la interpretación de los resultados. De tal manera que eso todavía está pendiente. Con relación al tamiz prenatal, en algunas clases previas se analizaron las diferentes estrategias que se cuentan, tanto invasivas, que son las de tamiz, las no invasivas, que son las de tamiz, como las invasivas, que son diagnósticas, para llegar a un diagnóstico de un bebé que tenga principalmente una cromosomopatía o un defecto del tubo neural. El tamiz prenatal se puede dividir en el del primer trimestre y en el del segundo trimestre. En el del primer trimestre, aparte del ultrasonido, que es una no invasiva y que nos permite ver la translucencia nucal como un marcador de cromosomopatía, también contamos con la determinación en el suero materno de analitos como la proteína plasmática asociada a embarazo, la PAPA, y como la gonotrofina coriónica humana, la HCG, que se pueden determinar entre la semana 10 y 13 de la gestación y nos hace sospechar, puesto que es un tamiz, de que puede haber una cromosomopatía en ese producto. Obviamente, en ese periodo gestacional, si yo quiero hacer una prueba diagnóstica, requeriría de hacer una biopsia de vellosidades coriales. En el segundo trimestre de la gestación, estaríamos contando con el cuádruple marcador, que incluye el estriol, la alfa-fetoproteína sérica, la gonatrofina coriónica humana y la inhibina, que son marcadores o biomarcadores que podemos cuantificar en el suero de la madre, y de esa manera, de acuerdo a los valores obtenidos y que se procesan mediante un software que incluye también la edad materna, que es muy importante para poder analizar estos biomarcadores, la sospecha de que pudiera ese producto también tener una cromosomopatía. Si en ese entonces los marcadores, el ultrasonido nos orientan a que ese fuera el caso, tendríamos que hacer una prueba confirmatoria con un estudio de amniocentesis. ¿Y qué se puede hacer al nacimiento? Bueno, al nacimiento actualmente se pueden llevar a cabo distintas estrategias por diferentes tecnologías para detectar un buen número de enfermedades. ¿Por qué? Porque al nacimiento, como se puede ver en esta foto, pues todos los niños se ven iguales. No podemos distinguir muchas veces que haya un niño que pudiera estar con una condición. Alguno de estos bebés pudiera tener un error del metabolismo y no darnos cuenta porque todavía no desarrolla la sintomatología, o una condición tan grave que lo pueda llevar hasta tener que requerir de procedimientos invasivos en terapia intensiva, provocarle trastornos del neurodesarrollo, como en el caso del hipotiroidismo congénito, o dejarle una incapacidad, una discapacidad como la sordera congénita. Pues afortunadamente, con las distintas estrategias que se han ido desarrollando, cada vez se ha ido ampliando la cantidad de enfermedades que se pueden detectar al nacimiento. Por eso, actualmente, al tamiz neonatal se le llama tamiz neonatal ampliado, porque la primera enfermedad que se empezó a buscar en los recién nacidos fue la fenilcetonuria, después se cambió por el hipotiroidismo congénito, pero posteriormente, con el advenimiento de nuevas tecnologías, la capacidad de identificar un mayor número de analitos que nos permiten sospechar si ese niño pudiera estar en riesgo de desarrollar alguna condición. En la primera foto, a la izquierda, vemos que se está haciendo una punción en el talón del recién nacido para obtener una muestra de sangre. Con ella seríamos capaces de analizar y detectar hasta más de 40 enfermedades relacionadas con el metabolismo, endocrinopatías y algunas condiciones haciendo un análisis genómico. En la fotografía del medio vemos que se está con una técnica muy sencilla buscando si el niño tiene o no tiene alguna hipoacusia o alguna condición de sordera. En la tercera foto tenemos otra estrategia a través de pulsoxímetros que se colocan en los miembros del bebé y se analiza la diferencia en la oxigenación de ese bebé. Se puede hacer la detección de cardiopatías en etapa antes de que se vaya a su casa,
en lugar de que lo den de alta porque no presenta ninguna sintomatología y posteriormente regrese ya con complicaciones de insuficiencia cardíaca. Hablando particularmente del tamaño natal para condiciones metabólicas y endocrinas, como ya lo mencioné, es un estudio que nos sirve para seleccionar, identificar y clasificar enfermedades en el recién nacido antes de que se manifiesten. Esto es, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la plática, con la finalidad de hacer una intervención oportuna que nos permita prevenir la discapacidad e incluso la muerte de este bebé. Con una técnica tan sencilla como es la punción del talón, colocar gotas de sangre de una manera adecuada en un papel filtro que se conoce como tarjeta de Guthrie. La importancia es que estas enfermedades, si son diagnosticadas de manera oportuna, se pueden tratar y evitar que tengan la discapacidad o que se muera el bebé. Cuando no se hace de manera oportuna, pues ya no se pueden evitar las lesiones que se hayan presentado o se hayan manifestado porque el daño es irreversible. Por eso, el hacer el tamiz neonatal requiere de ciertas condiciones. Debe de ser realizado en la primera semana de vida del bebé y que tengan una ventana estas condiciones que te permitan hacer una intervención antes de que pueda provocarse el daño. Al ser enfermedades genéticas, tienen un alto riesgo de que se puedan presentar posteriormente en la familia, de tal manera que hacer el diagnóstico también va a servir para un asesoramiento genético a la familia, a la pareja. Cuando se empezó a incrementar el número de enfermedades que se podían detectar, se tuvieron que establecer criterios. ¿Qué enfermedades sí? Como lo vimos para lo de los portadores, qué enfermedades sí se pueden detectar y cuáles no se deben detectar. Y la Organización Mundial de la Salud en 1968, a través de dos investigadores, Wilson y Younger, establecieron los criterios que debería de cubrir un tamiz neonatal. La condición debe ser un importante problema de salud, debe de existir un tratamiento para él, debe haber una disponibilidad para el diagnóstico, o sea, no basta nada más decir, bueno, se sospecho que tiene, pero no tengo manera de diagnosticarlo. Debe de tener el periodo de latencia en el cual me permita llevar a cabo los distintos estudios para poder yo hacer la intervención antes de que aparezca el daño. Debe de haber una prueba para su identificación, o sea, debo de tener manera de que lo pueda yo analizar con el menor número de falsos positivos, ya que esto va a provocar estrés en la familia. Si le dicen que un niño nació con el examen le salió anormal, pues es obvio que los papás se van a sentir preocupados. La otra es que si sale negativo el estudio y el niño se va, pues entonces ahí se nos está perdiendo la oportunidad de hacer una detección temprana. La prueba debe ser aceptada, debemos de conocer la historia natural de las enfermedades y debe de existir una política de quién se debe de tratar. Algo que es bien importante es que se tenga el conocimiento de que estas enfermedades son genéticas y que van a estar siempre en el paciente. Por lo tanto, el manejo interdisciplinario y multidisciplinario es para toda la vida y se deben de estimar los costos que se van a tener cuando se hace el diagnóstico de estos pacientes. Y un niño que es detectado, pues no quiere decir que ya hicimos un diagnóstico, detectamos un niño y ya se acabó. No, estamos obligados y es un derecho que tienen todos para que sean tamizados y detectados para estas condiciones. El tamiz neonatal, sobre todo cuando estamos hablando del tamiz metabólico, que es el que detecta las alteraciones en el metabolismo, es aquel que debe de realizarse en la primera semana de vida y cuando menos 24 horas después de que nació el bebé. En las primeras 72 horas, entre las 24 y 72 horas, una vez que el bebé ha ingerido alimento, o sea, el seno materno, o sea, fórmula, pero el bebé debe de haber consumido. Aquí es bien importante recalcar que si el bebé nace con una condición que él requiera de irse a cuidados intensivos, es importante tomar una muestra para tamiz antes de que sea transfundido o politratado. ¿Cómo ha sido la evolución del tamiz en nuestro país? Pues desde 1974, que regresó el doctor Antonio Velázquez de Boston, en donde estuvo con los pioneros del desarrollo con Guthrie, que desarrolló la tarjeta en donde se podía plasmar la sangre, conservar y luego analizar, y con Fodelin, que fue el que desarrolló el método para detectar la fenilcetonuria en el pañal de los bebés.
Regresa a México con la finalidad de implementar el tamiz para fenilcetonuria también en la población, con muy poco eco por parte de las autoridades y en ese entonces pues no era algo prioritario en nuestro país. Se morían los niños de infecciones respiratorias y gastrointestinales. No progresó y más o menos hasta 1988 fue cuando se estableció la norma técnica para la prevención de retraso mental por hipotiroidismo congénito. Entonces se empezó a buscar la forma de detectar a los niños que, en caso de que no se hiciera de manera oportuna y se diera el tratamiento con hormona tiroidea, sufrían un retraso mental irreversible y severo. No fue hasta 1995 en que se estableció una norma oficial mexicana obligatoria para buscar intencionalmente niños en riesgo de desarrollar hipotiroidismo congénito. Esto se hacía a través de la toma de muestra de cordón umbilical, colocada también en el papel filtro, y lo que se cuantificaba era la hormona estimulante de tiroides. Para el año 2000, en el estado de Nuevo León, ya se tenía la cobertura del 100% de los nacimientos a los cuales se les hacía el diagnóstico o el tamiz neonatal para el hipotiroidismo congénito. Y por esa razón, y sabiendo que ya se contaba con tecnologías como la espectrometría de masas en tándem para aumentar el número de enfermedades que se podían buscar al nacimiento, se hizo un trabajo colaborativo entre la Secretaría de Salud y también el Hospital Universitario, particularmente con el Departamento de Genética, para empezar un programa piloto e iniciar la búsqueda de analitos que nos pudieran identificar el riesgo de presentar hasta 32 condiciones. Posteriormente se aumentó el número de enfermedades que podían, o de analitos para detectar enfermedades que se podían establecer, y este programa se llevó del 2000 al 2003 y posteriormente del 2011 al 2015 en todo el estado y hasta el 2017 en el hospital universitario. Y por distintas razones esto ya no se continuó y se continúa actualmente lo que establece a nivel nacional el programa de tamiz neonatal. En el 2001, o sea, un año después de que Nuevo León se inicia este programa, se establece una norma para la prevención de los defectos al nacimiento de manera obligatoria, norma 034, en la cual se establece que en todos los hospitales donde nazcan niños vamos a decir que hay la obligación de llevar a cabo el tamiz para errores innatos del metabolismo de los aminoácidos, de las grasas, de los carbohidratos, y también algunas otras condiciones que vamos a ver más adelante. Sin embargo, esto es una norma, no se aplica en todos los hospitales. En el 2010 sale un lineamiento en el cual se hace a nivel nacional agregar 13 condiciones más aparte del hipotiroidismo congénito, y en el 2016 se agrega también la fibrosis quística. En la actualidad se tamiza para 6 enfermedades en los hospitales de la Secretaría, que vienen siendo fenilcetonuria, hipotiroidismo congénito, galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y deficiencia de biotinidasa. Como les comenté, en Nuevo León, para el 1999 era una cobertura completa, 100% para hipotiroidismo congénito, y se inicia el tamiz neonatal ampliado por espectrometría de masas por 32 enfermedades. En el 2011 se agregan 39 enfermedades y en el 2012 se comienza con el tamiz auditivo. En el 2013 se comienza con el tamiz para displasia congénita de cadera. En 2014 se inicia el tamiz cardíaco y ahí mismo también comienza un estudio piloto por parte del Departamento de Genética para la búsqueda de aneuploidías de cromosomas sexuales por cuantificación de genes por PCR. Los marcadores que incluye el tamiz neonatal de 39 condiciones son 11 alteraciones en el metabolismo de ácidos grasos, 10 acidosis orgánicas, 7 trastornos del metabolismo de los aminoácidos, 5 el metabolismo de la urea, 2 trastornos endócrinos, la lactosemia como ejemplo del trastorno de los carbohidratos, y entre otros deficiencia de biotinidasa, fibrosis quística y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. En el 2018, estas eran las principales enfermedades detectadas con mayor frecuencia en Nuevo León, siendo en primer lugar la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
y el hipotiroidismo congénito en segundo lugar. En tercer lugar, las acidosis orgánicas, los trastornos de los ácidos grasos, la hiperplasia suprarrenal congénita, como les mencioné, que anda más o menos alrededor de 1 en 10,000. Es bien importante que se saque cuál es la frecuencia de estas condiciones en los distintos estados de la República, ya que, como es bien sabido, nuestra población tiene una gran heterogeneidad genética y es muy probable que la frecuencia de estas condiciones varíe de acuerdo a la entidad federativa. Como les había mencionado, otra estrategia y que ha sido muy exitosa es la detección de hipoacusia o sordera congénita mediante el tamiz auditivo. Este estudio nos permite detectar de una manera sencilla y temprana aquel bebé que pudiera tener una condición auditiva. La importancia de poderla detectar a tiempo es que esto va a permitirle al niño o la niña un desarrollo integral en su vida futura, ya que su lenguaje y el aprendizaje escolar se van a favorecer. El tiempo ideal para realizar es a partir de la segunda semana de vida en adelante. Sin embargo, por cuestiones de tiempo en nuestra institución y la mayoría de las instituciones públicas se realiza antes de darse de alta la madre conjunto con su bebé. La hipoacusia es un defecto congénito más frecuente que el síndrome de Down y que la parálisis cerebral infantil. Se considera que de 1 a 3 recién nacidos por cada 1000 recién nacidos tendrá una condición auditiva. En México se aprobó el Programa Nacional de Tamiz Auditivo Neonatal, como lo mencioné en 2011, y es una obligatoriedad hacerlo en todos los recién nacidos en el país. Se estima que en México 3 de cada 1000 recién nacidos va a presentar una discapacidad por hipoacusia. ¿Cómo se realiza? Se debe realizar en los primeros 3 meses de vida. Ya dije que aquí se hace antes de darse de alta. Y los que se cuantifican o se determinan son las emisiones otoacústicas que evalúan la actividad neurosensorial y conductiva. El estudio te va a emitir un resultado que dice pasó o no pasó. No pasó no quiere decir que el niño tenga hipoacusia o que tenga sordera. Puede ser que todavía traiga cerumen, no traiga todavía restos de su nacimiento, ahí que estén obstruyendo el paso. Sin embargo, es preferible tener un falso positivo a tener un falso negativo. Repito, tener un falso positivo no es cualquier cosa porque de nuevo vamos a provocar angustia en los papás, se van a preocupar y estrés y bueno, hay que explicarles precisamente que el resultado de un tamiz, cualquiera que sea, no significa que el niño tenga una condición. También hay que explicarles que si sale negativo, tampoco significa que no la tenga. Entonces eso es algo que debe de quedar bien claro en un tamiz. En caso de requerirlo, porque no haya pasado, entonces se realizan otras pruebas con otros decibeles, como los potenciales evocados, para determinar la hipoacusia. Si realmente se comprueba la hipoacusia, se puede llegar a hacer estudios genéticos para establecer cuáles los genes que están asociados a este padecimiento. Si el bebé presenta una condición de este tipo, pues entonces se cuenta con un tratamiento que puede ser un auxiliar auditivo o un trasplante coclear. La prueba es indolora, no le va a provocar ningún daño al bebé. Aquí tenemos una foto en donde se ve que está colocado un aparato, el cual se comunica a distancia con otro aparato que tiene la persona que lo va a analizar. Lo único es que sí se requiere es que haya silencio, generalmente puede estar la mamá presente para que el niño esté tranquilo y entonces ya se hace en menos de 20 minutos, se tiene un resultado y ya con eso se puede evaluar si hay una correcta función del oído interno de la cóclea. Tenemos entonces también que en la vida adulta podemos hacer un tamiz. La identificación de individuos portadores de mutaciones que le generan un riesgo para padecer enfermedades es una decisión también personal de quererte hacer o no un estudio que te diga si estás en riesgo de desarrollar condición. Una condición multifactorial como el Alzheimer, en el que sabemos que puede haber genes de riesgo como la presenilina, la proteína amiloide o la polipoproteína E, como en el caso de la enfermedad de Parkinson, donde tenemos algunos genes que te pueden condicionar una Parkinson autosómico dominante, y sabemos que estas enfermedades no se van a presentar
temprano en la vida, pero si hay antecedentes en la familia, pues entonces tú puedes ser que también hayas heredado estos genes como el LRK2, que es la parquina 8, o la alfa-sinucleína, que es la parquina 1 para las condiciones dominantes, o la parquina, es el PARC2, que es para las condiciones autosómicas recesivas. O buscar portadores en condiciones monogénicas cuando aún no se han presentado manifestaciones, como es el Marfan, la esclerosis tuberosa, la neurofibromatosis, o en algunas ligadas al X, portadoras, hermanas o madres de hijos o de pacientes con hemofilia o enfermedad de Duchenne. Con todas las pruebas deben de especificarse claramente cuál es el papel que cada una de estas pruebas representa. Y lo que les decía en un principio, qué alcance tiene la prueba que yo voy a hacer. En general, existe una diferencia entre una prueba de tamiz y una prueba de diagnóstico. Una prueba de tamiz es aquella que se utiliza para identificar individuos asintomáticos que pueden tener una enfermedad, mientras que una prueba diagnóstica determina la presencia o ausencia de enfermedad cuando el paciente tiene signos o síntomas. O sea, el paciente ya tiene síntomas y tiene o no tiene esto que yo estoy pensando. No tiene síntomas, pero pudiera ser que tenga la enfermedad. Y todas las pruebas deben de tener un proceso de evaluación. ¿Y qué es lo que yo busco en una prueba de tamiz? Que tenga una mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es esa condición de la prueba o característica de la prueba que me permite detectar los que sí la tienen. Entonces, pues para mí, en un caso de una prueba de tamiz, pues requiero o prefiero tratar de buscar a aquellos individuos que sí la tienen, porque me va a permitir hacer una intervención. Minimiza los falsos negativos y es una prueba sensible con resultados negativos que descartan la enfermedad. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, para eso debo de tener las pruebas, una prueba que sea adecuada para lo que yo estoy buscando, y en la prueba voy a tener dos resultados, positivo y negativo. Y en el individuo o la persona puedo hacer que esa persona haya desarrollado la enfermedad o no la desarrolle. Si tengo una prueba positiva y está presente la enfermedad, ya lo hicimos, es un verdadero positivo. Pero si está presente la prueba positiva y no tiene la enfermedad, pues eso es un falso positivo, que es lo que les digo que puede condicionarle a angustia a los padres. Si la prueba es negativa y la enfermedad está presente, aguas. Eso es un falso negativo, no queremos de esos. Y si la prueba es negativa y la enfermedad está ausente, pues es un verdadero negativo. Cuando hablamos de especificidad, la capacidad de esta prueba para decirme quién no la tiene, pero yo quiero saber quién sí la va a tener, no quién no la va a tener. Como quiera, la especificidad minimiza los falsos positivos que pues de alguna manera me impediría tener esa angustia o ese estrés, pero se me estarían escapando los casos. También se hace con una tabla de 2x2 y aquí los verdaderos negativos se dividen entre los negativos y los falsos positivos para tener la especificidad. Por otro lado, existen también estos parámetros que son el valor predictivo positivo, es qué capacidad tiene esa prueba de predecir que te vaya a dar esa condición, o qué capacidad tiene esa prueba para predecir que no te va a dar esa condición. Y estos dos parámetros también son importantes. Como todo, existen riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que puede tener el tamiz? Pues si yo tengo un tamiz que salió positivo y la persona no le quedó muy claro que es solamente un tamiz, pues puedo llegar a tener hasta pérdidas gestacionales para interrupción del embarazo o por alguna otra situación. El impacto psicológico del que hemos también estado mencionando o hablando, el cual sometemos a una persona con una prueba que pudiera ser un falso positivo. La otra situación es que las relaciones familiares se pueden emproblemar por la presencia de una condición genética en la pareja y eso pues traer como consecuencia problemas que no queremos. Las compañías de seguros, y aquí entran los otros aspectos sobre la privacidad de los datos. Y bueno, los aspectos éticos, legales y sociales es algo que siempre se debe de contemplar. En resumen, un tamiz es una estrategia para la detección de cambios
mediante la detección de cambios en cromosomas, en el DNA, en las proteínas, en metabolitos o en la función de un órgano, como lo vimos en algunos ejemplos, que pueden causar o predisponer enfermedades. Son de beneficio porque permite la toma de decisiones y proporcionan una intervención apropiada. O sea, puedo darle un tratamiento para prevenir la discapacidad y la muerte. Y lo que les mencionaba acerca de tomar en cuenta siempre los aspectos éticos, legales y sociales. Finalmente, les queremos decir por parte del Departamento de Genética que nunca dejen de perseguir sus sueños, que esta siempre será su casa y que les deseamos el mayor de los éxitos en su carrera. Ustedes van a poderlo lograr, el camino es largo, pero la recompensa vale la pena.